Uno de los problemas poco atendidos, subdiagnosticados de hecho de la actualidad es la inflamación crónica. Decir a una persona, ¿sabe qué? Usted tiene inflamación crónica, lejos de ayudar, porque es un diagnóstico, ¿no? Y generalmente existen muchas preguntas, mucha incertidumbre cuando uno no sabe qué es lo que tiene, uno no sabe cuál es el problema de fondo. Decirle a alguien tiene inflamación crónica, lejos de ayudar, únicamente provoca más preguntas, más interrogantes. No hay claridad aún cuando tenemos este problema delante de nosotros, ¿no? La inflamación crónica, que tenemos otro video donde hablamos más a fondo exactamente de eso. En este video el objetivo es orientar qué es lo que tiene que hacer uno para eliminar esa inflamación crónica, que de hecho lo que más inflama es la comida. Así que vamos a revisar cuáles son esos grupos de alimentos, aquellas cosas que más están perpetuando el problema. Yo lo he visto bastante seguido. Diagnosticamos inflamación crónica de bajo grado y damos todas las recomendaciones médicas y al final de la consulta, las personas, lejos de decir, ya sé por dónde darle, se quedan como, a ver, doctor, pero la inflamación crónica, ¿cuál es el tratamiento? Todo lo que ya revisamos, porque no hay claridad, claro, en las recomendaciones. Y eso es lo que vamos a revisar en este video, cómo abordar esa inflamación crónica. ¿Qué problemas podemos tener relacionados a estos? Síndrome metabólico, resistencia a la insulina, azúcar alta por inflamación, hipertensión, infartos, neuropatías, hígado graso, osteoporosis, miomas, problemas de próstata, en fin, son un montón, cáncer entre ellos, problemas tiroideos por este desequilibrio. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y vamos a revisar el tema de hoy y al último checamos las preguntas que pudieran tener aquí en el chat, en el grupo de WhatsApp y te agradezco que estés conectado viendo esta sesión. Para mí significa mucho y es un espacio que disfruto bastante compartiendo lo que creo que te puede ayudar, lo que he observado y lo que he aprendido durante mis estudios previos y obviamente uno sigue actualizándose, ¿no? Cada vez salen cosas más nuevas. Entonces vamos a revisar, ¿no? En la parte de la comida que nos está generando esta inflamación y que hay cambios tan sencillos que uno puede ir haciendo para ir mitigando este proceso inflamatorio. A ver, aquí vamos a revisar en la primera imagen, por ejemplo, ¿por qué les pongo esto? Bueno, el sistema inmunológico se compone, vamos a decir, de dos grandes ramas, el sistema inmunológico innato, que es con el que uno nace, y el sistema inmunológico adaptativo. El sistema inmunológico adaptativo es aquel que va aprendiendo a combatir los problemas. Uno genera una infección por primera vez en su vida, pues el sistema inmunológico no sabe qué bacteria es. Y tus defensas que ya vienen programadas de nacimiento, por así decirlo, entran en acción, que es parte del sistema inmunológico innato, que entre ellos están las barreras, todas aquellas barreras que tenemos por naturaleza. Por ejemplo, la barrera que tenemos en la piel, que es extremadamente resistente, fuerte y tiene un montón de mecanismos moleculares que nos protegen contra distintas bacterias y otras cuestiones. Es semipermeable, deja salir lo malo, entre comillas, y permite la entrada de lo bueno, entre comillas. Tiene un pH ácido que protege contra bacterias, ¿no? Eso es en cuestión de la piel. En cuestión de la respiración, imagínense todo lo que estamos expuestos a las diferentes toxinas, ¿no? ¿Cuántas veces no respiramos en un día? ¿Cuántos litros de aire no entran y salen en un día? ¿Y por cuántos años? Por 80 años, por 90 años. Entonces, ese filtro, esa barrera tiene que estar íntegra y tiene que estar bien regulada para no permitir el paso de lo malo. Pero lo mismo sucede con el sistema digestivo, es parte del sistema inmunológico innato, es una barrera que debería bloquear lo malo. ¿A qué está expuesto nuestro sistema digestivo? Claro, a la comida. Uno todos los días mete alimento, a menos de que estemos haciendo ayuno largo o alguna cirugía o alguna otra situación particular, que uno no coma por más de 24 horas, pero en general, la mayor parte de nuestra vida le vamos a meter cosas a ese sistema digestivo.
vamos a poner a trabajar esa barrera que, bueno, te genera una inflamación como tal. La comida, el proceso de alimentación es un proceso inflamatorio, genera calor y otras respuestas metabólicas bastante importantes. Son una barrera, pero también hay células inflamatorias. Pasando el estómago, es una porción del intestino que se llama duodeno, por ejemplo. Hay unas partes del intestino que se llaman placas de Peyer. Esas placas de Peyer son células inmunológicas, es tejido linfoide asociado a mucosas, así se le llama. Es como un sensor, es como un filtro, es como un cerebro, por así decirlo, de todo lo que le estamos metiendo y va sensando. Y cuando hay cosas que no son saludables, se activan esas células, producen más moco, producen anticuerpos y producen otras citocinas. ¿Qué de importancia tiene esto? Pues que si el filtro, nuestra permeabilidad intestinal está muy inflamado, esa inflamación no nada más se queda ahí, sino que se va a extender a todo el cuerpo, una inflamación sistémica. Y puede ser que uno se haga análisis de sangre, proteína C reactiva, factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, que sean negativos, porque es una inflamación de bajo grado que no es detectable, al menos el día de hoy, con los estudios que tenemos habituales de rutina, pero sí lo podemos detectar a través de otros estudios. Entonces, el sistema digestivo es una barrera que todo el tiempo estamos inflamando con la comida. Si todo el tiempo estamos comiendo, claro, estamos perpetuando esa inflamación. Por eso parte del tratamiento de la inflamación crónica es el ayuno intermitente y llevar a cabo un estado postprandial lo más saludable, ¿no? Que es lo que vamos a revisar eh, a continuación. En esta imagen es un estudio de microbiota, es un gastrotest, es un estudio cuantitativo, pero que también nos mide ciertas partes del sistema digestivo. Aquí yo únicamente les estoy señalando ese anticuerpo, ¿no? IgA, inmunoglobulina A. De los diferentes inmunoglobulinas que tenemos en la sangre, el que más está en el sistema digestivo es la IgA, por supuesto. Y vean este caso, que es un caso real, que tiene mucha inflamación crónica y que le están poniendo medicamento inmunológico, así le llaman, por parte de reumatología, ¿no? Sus principales molestias de esta señora son la piel y las articulaciones. Y vean la cantidad de inmunoglobulina A que tiene en su intestino. Es un montón. Significa que esa barrera está súper activo y que es muy probable que esa inflamación de ahí venga. Por eso considero muy importante este video, porque a veces esa inflamación, ya sea artritis, lupus, enfermedad de Crohn, tiroiditis, hígado graso, hepatitis, un montón de problemas inflamatorios, puede que el trasfondo sea aquí y que haciendo esto vamos a mejorar muchas de esas condiciones. Entonces, vean, IgA secretoria muy alta en el sistema digestivo. Ojo, este no es un estudio de sangre, es un estudio de heces para ver la microbiota y salió que estaba muy alto esta inmunoglobulina. Esas inmunoglobulinas también se pueden medir en sangre, por supuesto, pero ya sería otro tipo de problema. Aquí estamos hablando de inflamación crónica de bajo grado y vamos a ver cómo la comida inflama y está alto la inmunoglobulina A cuando le estamos metiendo ciertos alimentos. Dentro de la comida, lo que más inflama es el azúcar y ahí no me voy a detener mucho porque hay mucha información al respecto y creo que es bastante obvio que el azúcar en exceso o demasiada frecuencia nos va a afectar de diferentes formas. También va a alterar tu microbiota y también te va a perpetuar ese problema inflamatorio. Si alguno de ustedes está batallando, que me está escuchando, me está viendo en este video, con inflamación crónica, hay que empezar a cambiar ciertos elementos de nuestra alimentación, porque puede ser que el problema haya empezado por ahí
y que lo hayamos perpetuado con otros factores que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Azúcar, número uno, por supuesto. Gluten, que está presente en muchas cosas, ¿eh? No solo en la comida. Dentro de lo que más está presente es, por ejemplo, en el arroz, en el pan, la tortilla, es lo que más tiene gluten. Avena también, ciertos tipos de avena tienen bastante gluten, que también las pastas, por ejemplo, que cuando, bueno, uno intenta bajar carbohidratos para revertir la diabetes, revertir el síndrome metabólico, por naturaleza tendemos a disminuir el consumo de estos alimentos altos en gluten. Me tocó un caso muy curioso de un joven de 19 años de edad, ¿no? Que acude a consulta conmigo y que fue una consulta medio rara, pero que dimos con el diagnóstico de alguna forma. Acude conmigo porque lo querían operar de la nariz. Y me dice: "Oye, pero yo soy médico", y yo le digo, ¿no? "Soy médico internista, yo no soy especialista en nariz, otorrino". No, vengo a operarme por su opinión, porque me quieren operar de la nariz, porque me falta mucho el aire, tengo mucho moco, tengo mucha sinusitis, me han dado tratamientos para alergias de todo tipo, antibióticos de todo tipo, y he ido con dos otorrinos que son especialistas en eso, y que me quieren operar porque según tengo el tabique desviado, ¿no? Y le habían hecho una tomografía. Pero como que no estoy convencido de la cirugía y vengo con usted, ¿no? Bueno, pues vamos a revisar, ¿no? Y ya fuimos revisando varios puntos, checamos sus estudios de sangre y le digo, a mí se me hace que todavía no te han descartado otras posibilidades que a lo mejor te estén perpetuando ese problema. ¿Cómo cuál, doctor? Bueno, número uno, puede ser que tu problema sea reflujo, nada más que a veces uno no lo asocia, ¿no? Problemas de sinusitis, infecciones recurrentes, tos crónica le llaman, de hecho, el reflujo es una posibilidad. Vamos a darle por este lado. No era reflujo. Posteriormente, vimos otros datos ahí medio raros. Sabes que tu problema también es inflamación. Se me hace que tú vas a tener una insensibilidad al gluten. Hazte estas pruebas. Pero que tiene que ver el gluten, ¿no? Con una gripa, una sinusitis. Bueno, se hizo el estudio, anda, que salió positivo. Inmediatamente empezó a cambiar su dieta, empezó a bajar el gluten de su alimentación. 3 meses después, ya respira normal, ya casi no tiene medicamentos, ya casi no tiene spray, ¿no? Entonces, en retrospectiva, cuando vemos problemas de ese tipo, hay que hacer un paso hacia atrás. A ver, estamos viendo la nariz, pero en realidad, ¿cuál es el problema? ¿Alergias? ¿Mucosidad? ¿Infecciones? Todo se resume a que es inflamación, ¿no? Okey, y si el problema es inflamación, la parte de la comida que hay que abordar y descartar, pues, es el gluten también, por supuesto. Este caso es raro porque los síntomas eran, pues, ¿cómo vamos a asociar eso al gluten, no? Y sí, efectivamente, la inflamación se puede presentar de diferentes formas y hay que tener alto índice de sospecha, porque no es fácil el diagnóstico de esas situaciones. Pero fíjense, se ahorra la cirugía, que bueno, casi seguro se iba a operar y que no le iba a ayudar, ¿no? Porque la cirugía no le iba a corregir el problema. La cirugía iba a hacer que el moco fluyera más, pero en realidad la producción de moco se iba a mantener ahí, ¿no? Entonces, azúcar, gluten son 2 sustancias que inflaman demasiado, que hay que tener en mente a bajar si nuestro problema es, por supuesto, inflamación crónica. 3, el alcohol. El alcohol por sí solo es muy inflamatorio. Claro que aquí estamos hablando de un consumo de alcohol mucho o bastante frecuente, ¿no? Todavía es común, y a lo mejor siempre los va a haber, ¿no? Casos, personas que consuman alcohol, ya sea una cerveza o una copa de vino diario. Doctor, pero es uno, sí, pero es diario. Es que no me afecta, es que no me pega, es que no me quita el sueño. Okey, pero el alcohol también entre comillas, se podría llamar un antibiótico, un antiséptico, ¿no? Mata bacterias. El alcohol lo que se usa para desinfectar, ¿no? A alguien le van a sacar sangre, pues te pasan la torunda de alcohol
para limpiar esa área de bacterias y luego sacarte la sangre, ¿no? Estamos metiéndole eso a nuestras células del sistema inmunológico, del sistema digestivo, perdón, lo detecta como algo nocivo y activa una inflamación. Ahora, también tenemos bacterias en nuestro sistema digestivo. Estamos metiendo alcohol, vamos a barrer con nuestra flora intestinal si es demasiado frecuente, ¿no? Si es de vez en cuando, poco, no pasa nada, porque también parte de las características de una microbiota saludable tiene que ser resistente. No tiene que verse alterada por cuestiones mínimas, tiene que aguantar. Pero claro, si abusamos con ese factor, vamos a venir alterando. Entonces, azúcar, gluten, alcohol. Ojo, si estamos teniendo problemas de inflamación crónica, hay que tener cuidado con estas tres sustancias. 4, lácteos. Aquí me gustaría enfatizar en 2 puntos. La leche, pues, inflama, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con mi niña, que tiene un año año y medio, más o menos. Como al principio, pues, el pecho materno, no pasa nada. Después viene la alimentación complementaria y que la mayoría de los pediatras te va a recomendar un poco de fórmula. Okey, adelante, pero, ¿qué empiezas a ver con la fórmula? Que se empiezan a edematizar, empiezan a retener líquidos, se empiezan a inflamar, como el abdomen también empieza a distenderse por esa fórmula, ¿no? Incluso la leche de vaca, ¿no? Una vez que dejó la fórmula, en el caso de mi bebé, empezamos a darle un poquito de leche de vaca y lo mismo, inflamada con retención de líquidos. Empezamos a quitarle o disminuir el consumo de leche y se desinflamó totalmente. Y esto lo vemos seguido incluso con nosotros los adultos, ¿no? Uno baja el consumo de leche y baja mucho la inflamación. Eh, los lácteos son también alimentos que nos van a inflamar, con excepción el queso. El queso yo casi no he visto que inflama, pero también hay que revisar qué tipo de queso, hay que revisar las etiquetas. Hace poco hicimos un ejercicio con los miembros de la Academia de Sugar Care, que tenemos sesiones semanales, recetas y otros detalles para ayudarlos en este proceso. Estuvimos revisando etiquetas de los quesos y notamos que algunos tienen azúcar, algunos ni siquiera son quesos, son imitación queso, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si vemos un empaque y el empaque dice queso tipo panela, no es panela, es tipo panela. Queso tipo o imitación manchego, no es manchego, es otra cosa. Vimos que la gran mayoría tiene medicamento contra hongos, tiene antifúngicos, la gran mayoría de los quesos. Son pocos los que no contienen eso y algunos inclusive tienen azúcar agregado. Entonces, lácteos, todos excepto el queso, nada más hay que revisar la etiqueta de ese queso porque también es algo que te va a inflamar bastante. Grasas trans, ni se diga, que viene siendo principalmente el aceite vegetal, los aceites de soya, por ejemplo, y la comida procesada, ¿no? Eso es lo más urgente y lo prioritario a cambiar, porque uno puede empezar a bajar azúcar, correcto, bajar gluten, correcto, la leche, los lácteos, el alcohol, correcto, pero si no quitamos el aceite, esa inflamación no va a ceder. Es de los ingredientes más mortales, yo lo pondría top 3 de los alimentos o sustancias que más van a generar la inflamación. De hecho, por sí solo, genera problemas tiroideos, artritis, problemas cardíacos, hígado graso, resistencia a la insulina, problemas de próstata, algunos tipos de cáncer, por sí solo, ¿eh? Y por no decir de neuropatías y problemas neurológicos, ¿no? Un poquito más complejos. Grasas trans, cuidado, ese es por excelencia la sustancia, los ingredientes más inflamatorios. Entonces, si ven, recapitulando un poco, tenemos inflamación crónica, hay varias cosas que hay que hacer. Una es la comida, bajando el consumo o mejorando la calidad de eso que estamos comiendo, ¿no?
Carne, aquí la carne le pongo un asterisco, porque si esa carne es de calidad, libre de pastoreo, orgánico que le llaman, a lo mejor no hay tanto problema, porque la carne en realidad es saludable. El problema es que la carne hoy en día se produce o tiene cierto proceso que ya no es de calidad. Tiene grasas o colesteroles no saludables, tiene cierta cantidad de hormonas, cierta cantidad de antibióticos que eso también nos va a perjudicar y nos va a inflamar. Es muy común que durante las consultas la misma gente me dice: doctor, es que yo como carnes y me duelen las articulaciones o me inflamo. Yo como carne y me distiendo. Yo como carnes, estoy bien del colesterol y le meto un poquito de carnes rojas y vuelve a subir. Doctor, pero es que el colesterol bueno no me ha subido y me estoy comiendo bastante carne, precisamente por eso, ¿no? O la resistencia a la insulina que no termina de ceder, es otro factor también a considerar. No nos estaremos pasando en el consumo de carnes rojas o bien la calidad de la misma, ¿no? Estos son los 6 alimentos o grupos de alimentos que más nos van a inflamar y que más van a perpetuar ese problema, ¿eh? Sea cual sea el diagnóstico final, el trasfondo probablemente sea el mismo, ya sea tiroides, artritis, lupus, u otra enfermedad que curse con inflamación. Esto son los alimentos que más nos van a inflamar. Aquí la dificultad es que la inflamación crónica de bajo grado es de difícil diagnóstico, porque te puede dar cualquier problema de salud, cualquier síntoma y que a veces, volvemos a lo mismo, los estudios de laboratorio normales o de rutina no suelen reflejar. A veces es recomendable recurrir a estudios un poquito más avanzados, más especializados, para llegar al meollo del asunto, como dicen, llegar a la causa de fondo. Es un tratamiento incompleto. Generalmente, ante los problemas inflamatorios, uno como médico está entrenado para prescribir medicamentos, ¿no? Prednisona, metrotexato, ciclosporina, ciclofosfamida, hidroxicloroquina, que son usados con bastante frecuencia, que no son mal medicamentos si se utilizan en las condiciones y contextos clínicos adecuados, ¿no? Pero eso al final de cuentas únicamente te va a bajar tu sistema inmunológico y no te va a corregir la causa de fondo, ¿no? Si la comida te está inflamando, pues claro, hay que corregir eso. ¿O qué más pudiera estar pasando? Generalmente, el protocolo convencional es un tratamiento incompleto. ¿Te baja la inflamación? Sí, claro. ¿Y a veces hay que usarlo? Claro, pero no te va a corregir la causa de fondo. Y también nos lleva a un mal entendimiento del problema, tanto nosotros del sistema médico, que nos falta mucho para avanzar en este tema de inflamación crónica de bajo grado, también como de las personas. Tener el diagnóstico, como comencé al principio, sabe que usted, señor o señora, su problema es inflamación. No queda claro cuál es el problema, ¿no? Es tu sistema inmunológico atacándote mucho o atacando mucho a las toxinas que le estás metiendo. O sea, hay que cuestionar qué estamos haciendo en términos, al menos estos 4 pilares. Si tengo inflamación, a lo mejor me estoy equivocando en estas 4 cosas. En la comida, número 1, es que yo comiendo bien se me va a quitar todo. No, la comida es importante, pero no es la solución de todo. Hay otros factores que también hay que tomar en mente, tener en cuenta. La comida, que ya hablamos sobre los grupos de alimentos más inflamatorios. Número 2, el sueño. El sueño por sí solo o la cronodisrupción va a generar inflamación crónica y ustedes lo pueden buscar en internet. ¿Qué pasa con la mala calidad del sueño o qué es la cronodisrupción? Y van a encontrar. Hay gente que puede comer bien, hace ejercicio, suplementos, todo lo demás bien, pero si no tiene una buena calidad del sueño o su reloj biológico, el ciclo circadiano, no está bien sincronizado de acuerdo a lo que necesita su cuerpo, va a haber problema. Uno de las vías que tiene el cuerpo para desinflamar es dormir bien.
Si mi problema es inflamación crónica, tengo que mejorar eso. Eh, no está mal tampoco, ¿no? Apoyarse en los medicamentos, pero bueno, una herramienta que no se está utilizando, que no se le está sacando jugo, es a la calidad del sueño. Voy a mejorar eso, voy a reponer mi deuda de sueño y seguramente con eso la inflamación va a ceder. Ustedes pónganse a pensar, cuando uno no duerme bien cierto día, ¿cómo te sientes al día siguiente? Sin pilas, sin energía, irritable, con sueño, cansado, de mal humor. Eso es inflamación. Ahora súmale no dormir bien por años. Claro que el cuerpo te va a cobrar factura en algún momento. ¿Quieres desinflamar? Duerme bien en calidad y cantidad. Ejercicio, por supuesto. El ejercicio te va a activar la autofagia, te va a generar relajación, balance hormonal, balance de neurotransmisores, pero cuidado, este ejercicio si es en exceso y no dejamos descansos entre una sesión intensa y otra, nosotros que al menos los que no somos atletas de alto rendimiento, no tenemos que pasarnos de la dosis de ejercicio. Si la dosis de ejercicio es mucho, se vuelve un factor estresante y que te va a empezar a inflamar. Hay que tener cuidado. Nuevamente, la dosis hace el veneno. La dosis de ejercicio debe ser saludable. Si no, lejos de ayudarte, te va a perpetuar el problema. Y el cuarto pilar de la inflamación crónica, estrés. Esto posiblemente es de lo más común y que también a las personas les cuesta aceptar. Yo creo que más del 90% de las personas, al menos de lo que he observado, uno, problemas tiroideos, más del 90% de las personas tienen un trasfondo emocional fuerte. A lo mejor no reciente, que me dicen, es que yo me siento bien. Sí, pero si miramos su vida hace 30, 40 años, ¿qué pasó en aquel entonces, no? Hay cierto sustrato emocional que a veces uno pues, no es consciente, honestamente, o tenemos ciertas conductas que no nos estamos dando cuenta y que nos está generando esa carga emocional. Y 2 personas, a lo mejor esto es más común y la asociación es más fuerte. Doctor, tengo quistes en el riñón, quistes en los ovarios, quistes en el hígado, lipomas en la piel, quistes en la matriz, quistes en la próstata, quistes o nódulos. Casi siempre es por una carga de estrés bastante grande. Porque el estrés no es únicamente sentirse mal. El sistema, vamos a llamarle emocional, está conectado con tu sistema hormonal y también con tu sistema inmunológico. Eso está más que demostrado y se sabe hace años. Tener depresión, estrés crónico, ansiedad debilita tu sistema inmunológico, ¿no? Eso también pudiera estar generando esta inflamación crónica. Así que es precisamente lo que vemos durante las consultas cuando es este el diagnóstico principal. Entonces, al final de cuentas, la persona vemos sobre la comida, los cambios de alimentación que hay que efectuar, cómo mejorar la calidad del sueño, cómo no pasarse de la dosis de ejercicio y cómo gestionar su gestión emocional. Y al final de la consulta me preguntan, ¿y para la inflamación qué me va a dar? Momento, es que la inflamación viene de ahí, ¿no? Claro, hay suplementos y hay cosas que ayudan con eso, ¿no? La cúrcuma, por ejemplo, que es un excelente antiinflamatorio por naturaleza. ¿Cuántas personas no he visto con artritis reumatoide que revierten o llegan a la remisión al menos de esa enfermedad? Quitan esteroides, quitan metrotexato y con la cúrcuma, ¿no? Como aliado. Claro, por sí solo no puede con todo el trabajo, pero es un potente antiinflamatorio. Y también existen otras cosas. El té, los tés, por ejemplo, de diferente naturaleza, ayudan mucho con la inflamación y algunas otras recomendaciones que nos van a ayudar. Entonces, inflamación crónica de bajo grado te puede afectar de diferentes formas. ¿Qué hay que hacer? Cuestionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi rutina? ¿Cuál es mi estilo de vida? Porque seguramente de ahí algo estamos haciendo
que nos está generando esa inflamación. Al menos cuestionar y revisar estos 4 pilares: alimentos, alimentación, y aquí tienen los 6 grupos más inflamatorios que existen. Cuestionar cómo está mi sueño, ¿estaré durmiendo la cantidad de horas que mi cuerpo necesita, en la calidad que necesito? El ejercicio, si no hago nada, pues claro, me falta, y si lo estoy haciendo, ¿no estaré haciendo de más ejercicio? Y la gestión emocional, eso es lo más frecuente. Pero también tenemos el tema de las infecciones, ¿no? El Helicobacter pylori, que es una bacteria bastante frecuente que se encuentra en el estómago principalmente. Eso también pudiera estar desencadenando los demás problemas. Y si nos vamos más a fondo, la prueba de la microbiota, ¿no? Ahí vemos con mayor claridad si hay cándida, hay hongo, otro tipo de hongo, hay virus, hay otro tipo de bacterias, y nos permite dirigir un poquito más el tratamiento para eliminar otro factor exacerbante de esta inflamación crónica. Inflamación significa tu cuerpo está combatiendo algo y que tú te estás poniendo en una posición de adquirir ese algo. Es difícil ver de dónde viene, pero para eso hay que apoyarnos de todo lo demás y estar abierto a que a lo mejor no estamos tomando las mejores decisiones, y no pasa nada de equivocarse, porque todos nos equivocamos. Y aquí en realidad no sería un error si aprendemos de eso y lo vamos modificando poco a poco. Con el tiempo, muchas enfermedades inflamatorias se van, por supuesto, revirtiendo. Y recuerda, cambia tu comportamiento y con el tiempo se borra el problema. Tu comportamiento es lo más importante para eliminar la inflamación crónica. Y el comportamiento implica todo, ¿eh? En tu trabajo, tus relaciones interpersonales, agua, sueño, ejercicio, comida, todo. ¿Qué tiempo te dedicas a ti mismo? Tus descansos que tienes, todo tu comportamiento, porque si no, te estás poniendo en una situación para adquirir esas cosas que te están inflamando. Y nuevamente, el tiempo, eso toma tiempo y con el tiempo se borra el problema. Ok, este fue el tema de hoy de inflamación crónica, más enfocado a los grupos alimentarios, pero también tratando de darte una perspectiva más amplia. ¿Cuál es el problema en realidad? ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Los suplementos son una ayuda, pero al final de cuentas, la piedra angular es tu comportamiento, que te va a eliminar por completo esa inflamación crónica. Es que mi dieta es perfecta, ya la cambié, es que, ok. No, es que el ejercicio yo hago, ok. Es que el estrés, ok. Pero precisamente ahí está el error. Estás haciendo eso y ve tu resultado, ¿no? Entonces, cuestiona si lo que estás haciendo te está generando inflamación, pues quiere decir que no está bien, simplemente. Y hay que tener mente abierta para optimizar, porque todos somos diferentes. A lo mejor yo estoy encontrando información que me dicen, haz ejercicio de esta forma, pero no es lo que mi cuerpo necesita. A lo mejor esa rutina es para alguien más, no lo sé. Come de esta forma, correcto, eso le ayuda a la mayoría, pero a lo mejor a mí no. Hay que ver qué sí nos está funcionando y cuestionar. Ok, pues espero que les haya ayudado esta información y este video, y ahora voy a pasar aquí al chat para ver qué preguntas o dudas pueden tener relacionadas al tema. De nuevo, no se trata de que todo sea perfecto, mi comida perfecto, el ejercicio perfecto, porque la perfección no existe. Más bien es la mayor parte del tiempo, más que nada es eso, el 80-90% del tiempo hacerlo bien y mantener cierta flexibilidad en nuestras rutinas, en nuestros horarios, en nuestras cantidades, porque nuestro cuerpo así es flexible. La presión arterial es flexible, sube y baja según la circunstancia, la frecuencia respiratoria sube y baja según la circunstancia, igual la temperatura, sube y baja. Entonces, así debería ser nuestras rutinas y nuestro comportamiento. Un poquito flexible la mayor parte del tiempo dentro del rango saludable, por supuesto. Vamos a ver aquí, dice la señora Esther Romero que pues siempre me saluda, y le mando igualmente a usted un saludo, espero se encuentre muy bien y un abrazo, espero que nos veamos pronto, ¿eh?
Maru del Valle, igualmente espero se encuentre muy bien y que esté dando un cambio radical a su vida y que la felicito porque ha cuestionado mucho, ¿no? De lo que venía haciendo por mucho tiempo y que no ha sido fácil seguramente su proceso, pero que ahí va paso a pasito y que la veo decidida y totalmente convencida de lograr ese cambio por su bienestar, ¿eh? Gracias por estar aquí conectada. Igualmente, señor Ignacio, un saludo y un abrazo. Gracias por su apoyo y espero que este video le apoye, le ayude en otras áreas de su vida para que mejore su salud. Angelina Pineda, igualmente me da mucho gusto ver esas palabras, le agradezco y espero usted se encuentre bastante bien. A Ramón Valdiana y Luisa Robles, igualmente, les mando un saludo y un abrazo, espero se encuentren muy bien desde Tijuana, Baja California, México. Y aquí les pongo el número de consultorio, pueden llamar o mandar un mensaje y ahí les darían la información sobre los distintos servicios y programas que tenemos si usted está buscando una orientación, un acompañamiento en estos temas de enfermedades, le llaman no transmisibles, o enfermedades relacionadas al estilo de vida, o enfermedades crónicas, también se le conoce como tal, ¿no? Diabetes, tiroides, hígado graso, resistencia a la insulina, inflamación crónica. Aquí está el número en pantalla. Bien, seguimos aquí con los comentarios. Dice la señora Esther Romero. Dice, gracias a los videos, supe que el azúcar y carbohidratos eran los causantes de mi inflamación y, así lo pone usted, y de mi ex diabetes, porque usted ya lo revirtió. Felicidades. Dice, gracias por sus palabras y esta es la intención, ¿no? Invitar a la reflexión, cambiar nuestras creencias, nuestros pensamientos de situaciones de salud que nos han dicho y nos han hecho creer, ¿no? A través de años, pero que hoy, gracias al trabajo de muchos doctores, de muchos investigadores, que cada quien con su granito de arena han ido aportando más herramientas y que uno también está aquí para aportar y traer a la mesa lo que yo creo que les puede ayudar en estos temas de azúcar. Ok, el señor Oscar Rolando dice, dejé tomar metformina y ahora me siento bien. Gracias a Dios, no quiero tomar más ningún medicamento con la ayuda de Dios. Gracias por su comentario y yo creo que de eso se trata, ¿no? Recuperar salud para poder ir dejando medicamentos. Pero también hacemos un gran paréntesis, no hay que cerrar la puerta por completo, porque la medicina tradicional o convencional es magnífica si se aplica bien en el contexto clínico adecuado, ¿no? Yo no cerraría totalmente la ventana a lo que la medicina normal nos puede ofrecer y también agregar que hay diferentes casos. Hay gente que por diferentes enfermedades tiene que tomar medicamento de por vida y lamentablemente, pues sí los hay, ¿no? Ahora sí que caso por caso. Hay personas que pueden revertir todos sus problemas y dejar totalmente la medicina, pero también hay quienes no. Esto es caso por caso y me da gusto que a usted, Oscar Rolando, sí le haya sido posible quitar totalmente el medicamento, ¿no? Luz Lozano dice que nos manda un saludo. Igualmente, espero se encuentre muy bien y gracias por sus palabras, ¿eh? Y aquí seguiremos todavía un rato más aportando esta información que creo que les ayuda, porque son cosas que uno va viendo durante la práctica diaria, que son preguntas frecuentes, son áreas de oportunidad, hay confusión, hay necesidad y por eso creo que esta información les ayuda bastante. El señor Kimley, le mando un saludo que tengo rato sin saber de usted. Espero que esté avanzando en este proceso. Le mando un abrazo. Dice, he cambiado mi salud desde que sigo sus consejos y bajado 8 kilos. Sigo adelante con ejercicio excelente. Me da mucho gusto, señor Kimley. Todavía le falta, creo yo, el tema del cortisol o a lo mejor ya le avanzó bastante. Espero que sí. Y si no, pues ya sabe dónde encontrarnos, ¿no?
Dice, sigo con los ayunos y alimentación baja en carbohidratos. Magnífico. El señor Kimberly tiene una historia bastante impactante, bastante emotiva, que el día que nos comentó, la verdad que me dejó impactado porque ha sido un cambio sorprendente que ha dado su vida con tratamiento, digamos, no farmacológico. Lo felicito y gracias por su comentario. Ok, aquí vamos a ver, dice Alfinés, dice, paisano, espero seas de mi querida Tijuana. Sí, yo soy de aquí, de Tijuana, aquí nací, aquí crecí, no estudié totalmente aquí, me fui al sur de México, pero sí, soy de aquí, soy original de Tijuana. Dice, estaba deseando encontrar un doctor que tratara el tema de la salud, así como lo has tocado. Siempre he creído que la diabetes es un negocio. Saludos. Sí y no, porque esta información realmente tiene poco tiempo relativamente, ¿no? Tiene algunos años. Antes, claro, no se sabía mucho, ¿no? 1940, 1950. La ciencia apenas empezaba, la insulina apenas se empezaba a utilizar ampliamente y como todo, ¿no? Va evolucionando, pero sí, en algún momento se descubrió dónde estaba el error hace ya de hecho, varias generaciones, y no se hizo nada, se siguió perpetuando el problema. Nuevamente, caso por caso, porque hay gente con diabetes que no es por la comida, que no es por la falta de ayuno y que ahí a lo mejor la medicina normal sí le puede ayudar bastante, pero en general sí, como usted dice, ¿no? Es un gran negocio. Dice María E. Rejón, me uno por primera vez, gracias y espero verle por aquí más seguido en estos espacios informativos. Dice, mi intención es tener parámetros para mi salud y estudios de microbiota y monitoreo. Ajá, mejoré lo de las venas y arterias, ayuno intermitente y medir cortisol, correcto. Aquí compartimos información que creo que le puede ayudar, que generalmente son estudios y son cambios que uno puede hacer, honestamente. Y espero que estos espacios le ayuden realmente, número uno, a reflexionar, dos, a cuestionar sus creencias y tres, a tomar decisiones, ¿no? Respecto a su salud. Claro que si son temas más delicados, sí les sugiero como a los demás que estén escuchando esto, que se apoyen de su médico tratante, porque puede ser, aunque no confíen en él o en ella, aunque no lo hagan, puede ser que él o ella, por la experiencia poca o mucha que tengan, puede ser que vean algo que a lo mejor ustedes no están viendo. Siempre es bueno pedir el consejo y la opinión de alguien más, ¿no? Yo a veces también lo hago. No estoy muy claro cuál es el diagnóstico, pido consejo, pido una segunda o si es necesario una tercera opinión. No lo veo nada de malo con tener ese acompañamiento. Y Marta Hurtado dice, gracias por esta información. Aquí en USA los doctores no mandan el examen de cortisol ni en México ni casi ningún país del mundo. Son, ¿cómo le diré? Raros. Es sumamente raro que un doctor pida cortisol. Pero yo creo que esto va a cambiar eventualmente, ¿no? Los temas de cortisol o el desequilibrio hormonal, cada vez hay más conciencia en relación a esto, los disruptores hormonales, métodos diagnósticos, dispositivos electrónicos para medir diferentes parámetros durante nuestro día a día. Yo creo que va a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Generalmente ningún doctor lo pide, por supuesto, pero que honestamente es un punto muy importante que orienta a dónde está otro, o a lo mejor el único posible problema, porque también, ya lo hemos comentado, hay mucha gente que supuestamente tiene diabetes y no tiene diabetes. Hay gente que cursa con problema de cortisol. Es que el azúcar está alto, correcto, pero no es por la dieta, no es por resistencia a la insulina, no es porque el páncreas esté fallando, es por el cortisol, ¿no? Es importante como diagnóstico diferencial y que también nos dice más o menos qué está pasando. Por ejemplo, hace poco vi un señor
No, no tiene tampoco, tiene como unos 4 meses, más o menos. Vino conmigo porque, según él, le habían diagnosticado diabetes, estaba tomando, Jardiance Duo, una tableta que tiene metformina y empaglifosina, ¿no?, combinado. Me dijo: "Mi azúcar siempre está en 115, 120, mi glucosilada 6.5, 7%". Okey, y tengo años así. Y me dijo: "Es muy curioso porque dejo de tomar la pastilla y el azúcar está igual, no hace ningún cambio. Y luego me la tomo y el azúcar está igual, no hace ningún cambio, pero el doctor me dice que la siga tomando, que eso me está manteniendo", ¿no? Entonces, vengo por una segunda opinión, pues, porque el azúcar no baja de ahí y el medicamento no hace la diferencia. Y yo no me siento mal. Okey, ya lo empezamos a revisar, signos de resistencia a la insulina realmente no tenía, y ahí es donde uno le entra la duda, ¿realmente será una diabetes tipo 2? Empezamos a ver que la presión alta es el tema, muy alto, a ver su monitoreo de presión alta, muy alto, okey. Oiga, ¿usted duerme bien? Más o menos, ronco mucho. Okey, ¿no será que tiene apnea del sueño? No, que no creo. Bueno, usted me está pidiendo una segunda opinión. Yo pienso que es apnea del sueño porque tiene estos datos, y yo creo que eso en consecuencia le sube el azúcar. No creo, pero bueno, voy a ir con un especialista a hacerme un estudio del sueño. Adelante. Va, se hace el estudio del sueño, regresa y correcto, me dice, sí, doctor, es una apnea del sueño que me está subiendo la presión. Okey, pero no solo le sube la presión, también le está subiendo el azúcar. Mídase el cortisol. Se mide el cortisol y efectivamente en 22 está muy alto. Digo, usted no tiene diabetes, usted lo que tiene es tema del cortisol. Vamos a hacer la prueba. Quite el medicamento. Usted me está diciendo que con la pastilla el azúcar sigue estando igual, ¿no? Entonces, se quita la pastilla y el azúcar, pues claro, totalmente igual, ¿no? Porque no era diabetes. Metformina, empaglifosina es para la resistencia a la insulina, es para bajar el azúcar en alguien que tiene diabetes, pero él no tenía, por eso no le hacía nada, ni le subía ni le bajaba, ¿no? Lo quita y haga lo que el neumólogo le dijo para mejorar la calidad del sueño. Empezó a hacer eso, le bajó el cortisol y le bajó el azúcar. O sea, llegamos a la causa de fondo, ¿no? A través de ese simple estudio, ¿no? Cortisol sérico matutino, que es una muestra de sangre en ayuno. Yo no entiendo a veces a los doctores por qué no hacen el estudio, si no es invasivo, no es caro en realidad, y casi cualquier laboratorio te lo hace de forma rutinaria, ¿no? No tiene nada de malo medir. ¿Qué tal si, okey, si el doctor te dice: "Yo no creo que tengas problema de cortisol", está bien, mídelo. Salió normal, perfecto, no es eso, descartado, pero ya lo mediste, ¿no? Ya no te quedas con la duda. Pero, ¿qué tal si el paciente mismo, la persona misma y el doctor no creen que sea, pero se lo hacen y está alto? Ah, quiere decir que no lo estaban viendo, no lo estaban pensando, pero para eso son el estudio, para descartar otras posibilidades y confirmar lo que uno está pensando. Entonces, aquí me comentan, por ejemplo, Norma Pérez dice tal cual, acá en Uruguay nadie indica controles de cortisol. No, porque no lo consideran como parte del problema. Ahora, eso tiene una explicación. Yo cuando cursé mi especialidad de medicina interna y también el gran máster que estoy cursando, ¿no? De diabetes y obesidad, no viene el tema de cortisol como tal se los estoy planteando. Esto fue a través de la experiencia, a través del empirismo prácticamente, e ir pidiendo, midiendo cortisol, 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 viendo cómo baja el azúcar a través de la experiencia prácticamente. Y ahora, claro, se incluye como una parte de la medicina funcional, ¿no? Ya se está profesionalizando esta parte de la medicina, como quien dice, es sumamente importante. Y aquí dice, ni se preocupan por la parte emocional y psíquica del paciente. Exactamente, no le dan la importancia que uno debería. Aquí, por ejemplo,
les he comentado a algunas personas, ¿no? Es que como bien, es que hago ayuno, es que hago ejercicio, es que los suplementos, es que el medicamento y yo sigo mal. Bueno, momento de cuestionarse, ¿no? A lo mejor usted está buscando la solución al problema y se está enfocando en mejorando una esfera de la salud, que es la esfera biológica o la esfera orgánica, por así llamarlo, ¿no? Pero a lo mejor la respuesta y la solución no está ahí. A lo mejor es en la esfera social o a lo mejor es en la esfera mental y o emocional, ¿no? Que estas 2 esferas cuesta más porque no hay un estudio de laboratorio para medirlo, ¿no? Es hacer una introspección, a lo mejor con la ayuda de un profesional, de ver nuestras creencias, de ver nuestra mentalidad, de ver los pensamientos, si no son más negativos que positivos, el tema del estrés. A veces uno dice: "Es que yo no siento estrés". Y mis análisis no indican que padezca estrés, correcto, pero sí tu conducta. Y la conducta es de lo más difícil de evaluar porque todos tenemos algunos hábitos, algunas mañas, algunas costumbres que no somos conscientes, pero que vienen a raíz de eso, de esa programación mental que casi siempre la adquirimos durante la infancia. Entonces, también considerar las 3 esferas es sumamente importante. Bueno, gracias por haberse conectado. Espero que les haya gustado este video. Creo que tocamos varios puntos, importantes, además de los alimentos inflamatorios. Y como siempre, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información y que ustedes con sus preguntas y comentarios me hacen pensar en más cosas, en más ideas y que continuar pues mi exploración por esta área de la medicina para seguir aportando estas recomendaciones. Cuídense mucho, los veo a la próxima sesión. Gracias por haberse conectado y ver este video y a cuidarse y prestar atención en todos estos puntos, cuestionar cómo es nuestro comportamiento. No estoy logrando el resultado que yo busco, me estoy haciendo las cosas mal y hay que pedir ayuda, hay que empezar a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Yo como perfecto, yo hago ayuno perfecto, eso no existe. No, nadie es perfecto. Es que mis suplementos, es que mis mediciones, con todo lo que está haciendo usted, señor o señora, mujer o hombre, ¿qué resultado tiene? No, pues es que sigo mal, pues es que esto está mal, simplemente, ¿no? Cuestionarse, no es cuestión de señalar quién se equivocó, no, es cuestión de abrir la puerta de la mejora continua y todo empieza aquí. Cuídense, los veo la próxima sesión, hasta luego, que descansen y estén muy bien.